Y justamente el tema de hoy, ustedes han escuchado probablemente lo que pasó en Turquía, ¿verdad? Todos han escuchado el terremoto de 7.5, algunos, otros dicen 7.8, pero lo que pasó fue un desastre, ¿no? ¿Cómo era la ciudad antes de lo que pasó? ¿Cómo era la ciudad, esta ciudad que fue afectada a través del terremoto? No, era una ciudad que se veía muy bella, una ciudad que se veía muy ordenada, muy próspera, muy sana, etcétera. Pero después del terremoto, obviamente, de esa ciudad bella, de esa ciudad ordenada, no quedó más que escombros. Esta era la ciudad bella, si no me equivoco, y por acá está todo el escombro. A veces es difícil por la poca nitidez, pero ese hermoso estadio se convirtió ahora en campamento donde viven muchas, pero muchas familias. Como sabemos, esto ocurrió aproximadamente a las 2:30 de la mañana, es decir, cuando toda la gente estaba durmiendo. Algunos han evaluado que más de 8.000 o 10.000 edificios se cayeron. Imagínense, de la noche a la mañana usted está durmiendo, probablemente está soñando, está descansando, está feliz, usted está segura o seguro porque está en su casa, nadie va a entrar, de repente está preocupado por el delincuente que va a entrar y de pronto surge esto. De la noche a la mañana todo se vino abajo, todo. Así también puede suceder con la iglesia. Si dejamos que el pecado de orgullo, entre otros, como hemos compartido, causara gran destrucción y rompiera con la unidad de la iglesia. Pero siguiendo el tema, vamos a conocer en esta mañana que hay otra actitud propia de la naturaleza del hombre, que repito, no es tan visible, es imperceptible. Y me refiero a la vida de impiedad. El tema de hoy es descubriendo una vida de impiedad. Para comenzar, tenemos que entender primero qué es la piedad. ¿Qué es la piedad? En el Antiguo Testamento, la piedad estaba ligada a la misericordia de Dios. ¿Se acuerdan el salmista cuando decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia? ¿Ven? Estaba ligada en ese sentido en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento está ligada al amor a Dios y la devoción a la voluntad de Dios. Entonces, podemos decir que una persona piadosa es alguien cuyo centro y punto central de su vida es Dios. Repito, podemos decir que una persona piadosa, escuche bien este concepto porque de aquí es donde vamos a desprender todo lo que hoy el Señor quiere hablarnos a nuestro corazón. Una persona piadosa es alguien cuyo centro y punto central de su vida es Dios. Es decir, toda circunstancia, toda actividad, sea terrenal, espiritual, la concibe a través de su vida que está centrada ¿en quién? En Dios. Todo. Ese es el concepto. Ahora bien, entendiendo el concepto de piedad, vamos a definir algo que es mucho más manejable para cada uno de nosotros, porque entendemos de repente este concepto. ¿Qué es impiedad? ¿Qué es para usted impiedad? Muy bien, muy sintetizado, lo opuesto a la piedad. ¿Y qué es? ¿Qué es? Desamor, ¿qué más? ¿Cómo calificamos a una persona impía? ¿Cómo decimos a esta persona es impía? ¿Por qué le decimos impía? ¿Por qué? ¿Porque se ve bonito, se ve feo, no se viste bien? ¿Por qué? ¿Porque hace cosas malas? ¿No tiene corazón? Fíjense que ese término aparece muchas veces en la Biblia.
Y probablemente muchos de nosotros lo hemos leído, ¿no? A veces, inclusive, existe como un sinónimo entre el impío y el malvado, dice. ¿Me explico? El que hace cosas malas. Pero ya me di cuenta que es difícil describir el impío, ¿no es cierto? Allá va el impío. Para el judío era más fácil entender ese concepto. Allá va el impío. ¿Quién es? El malvado, el gentil, el griego, el romano, el bárbaro. En palabras simples, ese que no tiene temor de Dios. No se señalen, por favor, no se señalen. ¿Ya? La idea no es que se señalen. Entonces, si bien se puede considerar a una persona impía a aquel que realiza todo acto malvado o que vive en vidas abiertamente inmorales, que puede involucrar robar, mentir, matar, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Biblia nos muestra un significado que va más allá de esos actos específicos y característicos de una persona impía. Pues hay personas que probablemente no han hecho nada de lo que hemos señalado y que pueden vivir y conducirse honorablemente muy bien, que son personas muy respetuosas, que pueden calificarse dentro de la sociedad como personas excelentemente intachables. ¿Se dan cuenta? Muy amigables, muy amables, pero jamás piensan en Dios. Jamás piensan en Dios. Quizás algunos son personas muy religiosas, de domingo, pero durante la semana viven como si Dios no existiera. Repito, no son gente mala, o no son gente que hace cosas malas, pero sí impías. Mire, digo esto porque mire el Salmos 10:4, para entender un poquito lo que estoy compartiendo. ¿Qué dice el Salmo 10:4? El impío, en la altivez de su rostro, no busca a Dios. Todo su pensamiento es: no hay Dios. Todo su pensamiento es: no hay Dios. En ese sentido, podemos definir de una manera práctica que una persona impía o que vive en impiedad, vive un estilo de vida que no toma en cuenta a Dios en ningún aspecto de su vida. Repito, podemos decir que una persona impía o que vive en impiedad vive un estilo de vida que no toma en cuenta a Dios en ningún aspecto de su vida. Yo no estoy hablando de aquel que dice, bueno, pero sí me persigné. No estoy hablando de esa persona. Sí puse mi Biblia aquí al costado para que el Señor bendiga. No estoy hablando de esa persona. Tampoco estoy hablando de, ¿sabe qué? El que viene solo un domingo y yo pienso en Dios. No. Aquel que no toma en cuenta a Dios en ningún aspecto de su vida. Probablemente conocemos a muchas personas así, pero la pregunta que debemos hacernos en esta mañana es: ¿hay o habrá creyentes que vivan una vida de impiedad? ¿Hay o habrá creyentes que vivan una vida de impiedad? Me hice esta pregunta para reflexionar y autoevaluar mi vida al considerar la amplitud del significado. Pues es mi oración pedirle a Dios, le dije, que me libre de aquellos pecados que me son ocultos, para no ser parte de un rompimiento de la unidad de la iglesia, de manera que si estoy viviendo una vida de impiedad, pueda reconocerlo. Pero no solamente pueda reconocerlo, sino pueda renunciar a ella y empezar a vivir una vida real y sincera, una vida piadosa a Dios. Ahora, para hablar del tema voy a usar dos textos bíblicos, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento. El primer texto que voy a usar del Antiguo Testamento es muy específico e ilustra el concepto común que la mayoría tiene de quienes viven una vida de impiedad delante de Dios.
Me refiero a la familia del sacerdote Elí. Y propiamente es los hijos de Elí. Y para esto vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 28. Y allí ustedes pueden ir viendo, yo les voy a relatar. Los hijos de Elí eran sacerdotes, porque venían del linaje de Elí. Esa es 1 de Samuel 2:28, ¿verdad? Ahí dice la definición. O sea, todo el capítulo no lo vamos a leer porque sé que usted lo ha leído, pero habla acerca del sacerdote Elí y su familia. Y propiamente en ese versículo, una de las cosas que el Señor está definiendo es: yo te escogí a ti para que seas mi sacerdote. Y Dios los escogió. La labor que ellos tenían era ofrecer sacrificios sobre el altar, quemaban incienso, llevaban el efod delante de Dios. Estos hombres se encargaban del servicio en el templo de Dios, presentando las ofrendas o sacrificios del pueblo hacia Dios. Ministraban y aconsejaban al pueblo con la ley de Dios. Sin duda, estos jóvenes gozaban de un gran privilegio y responsabilidad, como el servir a Dios y a su pueblo. Sin embargo, servían con total irreverencia a Dios. Mire el versículo 17 del mismo capítulo. Y probablemente sea como yo le voy a leer. Era pues muy grande delante de Dios el pecado de ¿quiénes? De los jóvenes. Tenían 30 años, le decían jóvenes, pero tenían 30 años, porque menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Estamos en el texto? Porque menospreciaban las ofrendas de Jehová. Este menosprecio era una evidencia de su irreverencia a Dios y al servicio. Fíjense, estos jóvenes menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ahora, según el mismo capítulo, en el verso 12, dice, Dios señala claramente cómo eran ellos. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Uno se pregunta, pero eran sacerdotes y su padre era sacerdote. ¿Cómo es posible que no tengan conocimiento de Dios? ¿Significa que no conocían la ley de Dios? Díganme ustedes. ¿No conocían la ley de Dios? ¿Conocían o no? Claro que sí. Conocían la ley de Dios. O sea, probablemente desde chiquitos fueron enseñados, memorizaron los versos y todo lo demás de la ley. Pero entonces, ¿por qué dice que ellos no tenían conocimiento de Dios? Es decir, eran hombres que no conocían quién es Dios y cómo se le debe temer y servir. Eran personas que tenían un conocimiento de Dios acá, pero esto nunca bajaba acá. Entonces, como nunca bajó al corazón, no había temor a Dios. No había temor en el servicio a Dios. Y a veces nos preocupamos por este lado. Yo ya me la sé, yo ya leí, yo ya estudié. 5 veces tengo que leer toda la Biblia. Pero este libro lo leí ayer. Pero la pregunta no es si lo leíste, la pregunta es, ¿bajó acá? Porque si no bajó, tienes que volver a leer. Cuando uno no va a estar en la universidad, no pregunta al profesor después de que ha dado una enseñanza, ¿qué dice el profesor? ¿Entendieron, alumnos? ¿Y los alumnos qué dicen? Sí, profesor. ¿Alguien no entendió? Y por ahí alguien que es sincero dice, yo no entendí, profesor. ¿Ven? Entonces tenemos que enseñarle a esta persona porque no entendió. Entonces cuando uno está leyendo la palabra de Dios, uno dice, ¿entendiste lo que dice la palabra de Dios? Sí. ¿Dónde quedó? Acá. ¿Y cuándo baja?
Porque no se trata solo de llenar el cerebro de conocimiento, sino que esto tiene que bajar al corazón. Por eso estos jóvenes, dice el texto, era pues muy grande delante de Dios el pecado de los jóvenes porque menospreciaban las ofrendas de Dios. Y eran hombres impíos y no tenían el conocimiento de Dios. Por eso Dios envía un profeta. Yo le estoy resumiendo el texto. Dios envió un profeta para que exhorte y discipline, o sea, a Elí le envía como padre, para que exhorte y discipline a sus hijos a fin de llevarlos a reflexionar sobre la forma de vida que estaban llevando delante de Dios. Lamentablemente, la exhortación y la disciplina no prosperó. Bueno, el texto dice que Elí solamente les dijo: hijos míos, ¿cómo es posible? Estoy escuchando que ustedes están haciendo esto delante del pueblo. Eso no es bueno, hijo mío. No está bien que ustedes hagan eso. ¿Y saben qué? Eso está mal. Bueno, esa es una exhortación bien diplomática, ¿no? La verdad es que tú tienes que ser bien directo. Esto es un tema aparte, pero yo te digo, tienes que ser directo. Mira, hijo, ¿sabes qué? Si tú sigues haciendo esto, no te preocupes. Probablemente vas a entrar en un juicio con Dios y las cosas no te van a ir bien. Y quiero decirte que probablemente, si tú no tienes una buena relación con Dios, el día que te mueras y te puedes morir así como el terremoto de la noche a la mañana, te vas a ir a la presencia ¿de quién? ¿De Dios? Tienes que meditarlo. Porque yo no te voy a salvar, no va a estar mamá ni va a estar papá para salvarte. Es un tema entre Dios y tú. Pero quiero decirte lo que dice la palabra de Dios. Esto dice: si tú no tienes una relación con el Señor, hay juicio. ¡Ah! ¡Qué miedo! Pero en la verdad no tienes que florear. ¿O me equivoco? Entonces tenemos que ser claros, no es causar temor, es decir la verdad. Y por supuesto, tenemos que ser claros. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. No pasó eso. Y al final la consecuencia fue terrible, ¿no? Porque Dios determinó un juicio y la descendencia de Elí, incluida Elí, desapareció de la tierra. Eso pasó. Los hijos de Elí son un claro ejemplo de que podemos participar en la iglesia, servir en distintos trabajos o ministerios, pero aún así deshonrar o estar deshonrando a Dios. A veces uno puede creer que el servir a Dios es una muestra que tengo una relación cercana o que estoy en una buena comunión con Dios o que mi vida en general está bien con Dios. Pero eso puede ser para calmar mi conciencia, para sentirme bien o para que nadie me critique o juzgue, como estos jóvenes. Porque probablemente nuestro corazón puede estar lejos de Dios. Eso dice Isaías 29:3. El Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón, su temor de mí, su amor hacia mí está lejos. Está lejos de mí. Y Jesús lo reafirma cuando está hablando con los judíos y le está diciendo lo mismo. Esto dice la palabra de Dios. Eso usted lo puede encontrar en Mateo 15:8. Y lo más triste, podemos estar sirviendo a Dios sin conocimiento de Él. De Él. O sea, no sabemos quién es Dios, cómo se le debe temer y cómo se le debe servir. Y esto hacían estos jóvenes. Esto hacían. Es decir, podemos pasar nuestra vida en las cosas de Dios, en las cosas de Dios, sin que Dios sea el Señor de nuestro corazón. Es duro. Por eso les decía que era algo que yo no entendía. Quería cambiar de tema.
Pero podemos estar haciendo las cosas de Dios, pero sin conocimiento de quién es Dios. Eso es duro. Sin que Él sea el Señor de nuestro corazón. Como dice Job 42:5, de oídas te había conocido. Probablemente muchos que crecieron en la iglesia conozcan al Dios de oídas. Sí, tú me traías siempre de chiquita, yo me acuerdo de cuando era chico, el profesor, la profesora Eli, el profesor Jorge, y todos me enseñaban, ¿sí? Probablemente conozcas a Dios de oídas, pero realmente lo conoces de verdad. ¿Realmente tienes una relación con Dios? Esa es una gran pregunta que tenemos que hacernos. Job tuvo que pasar por situaciones duras y difíciles. Y probablemente muchos vamos a pasar por situaciones duras y difíciles. Quizás muchos de nosotros ni siquiera sabemos, pero yo conozco hermanos y hermanas que han participado en la iglesia y están pasando por momentos duros y muy difíciles. Y es aquí donde funciona todo lo que tú aprendiste a lo largo de tu vida como creyente. Porque quien te sostiene es Dios. Quien te da esperanza de vida es Dios. Quien te da aliento es Dios. No es el pastor, no es mi hermano, no es mi líder. Ellos nos van a acompañar, por supuesto, porque Dios dice que debemos consolar con el consuelo que Él nos consuela. Y tenemos que ayudar porque somos parte del cuerpo de Cristo. Pero quien te consuela es Dios. Quien te tiene que dar esperanza para enfrentar cualquier situación que puede pasar. He visto a personas que de la noche a la mañana eran sanos, saludables, y de la noche a la mañana le dijeron, tienes este problema. He visto a personas que tenían mucho dinero y de la noche a la mañana perdieron todo. Entonces allí está el punto. El Dios que conoces es de oídas. O realmente tú puedes decir, no, ahora sí eres realmente mi Dios. Yo te conozco de manera personal. Porque yo hablaba lo que no entendía. Yo repetía como loro lo que no entendía. Sí, pero realmente ahora mis ojos te ven. Yo te conozco. Yo sé quién eres. Eres mi Dios, eres mi Padre. O como dice Jesús en Mateo 7, 22 al 23. Señor, pero en tu nombre yo hice esto, en tu nombre hice este milagro, en tu nombre yo compartí con un amigo, en tu nombre yo llevé a tal o cual persona a la iglesia. Y el Señor sabe lo que va a decir: apártate de mí. Nunca te conocí, pero viví tantos años en la iglesia. Nunca te conocí. Qué terrible, ¿no? Nunca te conocí. Eso sería triste, muy triste. Y entonces Dios está llevándonos a reflexionar sobre esto. Y considerar que estar en la iglesia no es garantía de agradar a Dios. Esa es una palabra que lo copié, una frasecita. Estar en la iglesia no es garantía de agradar a Dios. El segundo texto es el del Nuevo Testamento. Y aquí no se lee algo malo, sino algo natural, propia de aquellos creyentes que hacen planes todo el tiempo. Pues la mayoría de nosotros planificamos para lograr ciertas metas o objetivos. Y yo le puse los creyentes que planifican todo lo que van a hacer. ¿Cuántos planifican todo lo que vamos a hacer? ¿Yo nomás? Hay varios, ¿verdad? Claro, porque yo a veces cuando pregunto, ¿tienes reunión? No, yo tengo mi agenda. A ver, entonces ahora no levantan la mano. ¡Qué barbaridad! Todos planificamos, creo, ¿no? Porque cuando uno dice, tenemos reunión, a ver, saco mi agenda. No. Lunes no puedo, martes no puedo. Todos planificamos. ¿Sí o no? Claro que sí.
Si no, seríamos un total desorden, ¿no es cierto? Santiago 4, 13 al 15. Vamos pues ahora a lo que decís hoy y mañana, o mañana iremos a tal ciudad. Estaremos allá un año y haremos negocio y ganaremos. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana, porque solo son un vapor que aparece, ¿qué dice allí? Por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En esta parte de esta carta de Santiago, específicamente vemos a creyentes dedicados al negocio o empresas que hicieron sus planes para poner o abrir un negocio y obtener ganancias. Eso dice el texto, ¿no? Y obviamente vemos allí, Santiago los condena. Pero ¿por qué los condena? ¿Por hacer planes? ¿Por qué los condena? Porque si los condena por hacer planes, todos estaríamos condenados porque hacemos planes. ¿Los condena por hacer planes? ¿Por qué los condena? ¿Por qué? Porque Dios no está en sus planes. Porque Dios no está en nada de sus planes. Ellos han hecho sus planes. Ellos han sacado todo su cuenta. Iremos y haremos esto. No está Dios. No lo reconocieron para nada. Ellos no consideraron que su vida está en las manos de Dios y que todo lo que iban a realizar depende de quién, de Dios. Esto me hace recordar al hombre del granero que dijo, bueno, ahora sí, ya tengo todo acumulado, ahora sí, ya chambié, ahora es tiempo de jubilarme, es tiempo de vivir de mí, de mis rentas. Tengo mis graneros súper llenos, así que ahora voy a vivir de mis rentas. ¿Y qué dice el Señor? Necio. ¿Qué dijo? ¿Qué más? Hoy vienen a pedirte tu alma. Y lo que hiciste, ¿de quién será? ¿Ven? Porque la vida le pertenece ¿a quién? A Dios. Todo lo que hacemos. Entonces estos hombres no reconocieron esto. Y por eso Santiago los exhorta a planear, pero considerando a Dios dentro de sus decisiones, porque su presente y futuro depende de Dios. He puesto estos dos ejemplos de hombres impíos o que viven una vida de impiedad. Lo extremadamente terrible y evidentemente malo como los hijos de Elí, y los otros hombres que no hacen nada malo, porque planear no es malo, pero no toman en cuenta a Dios para nada en sus decisiones, o quizás sí, pero solo los domingos o cuando estamos pasando por problemas o pruebas difíciles. De allí que me preguntaba respecto a nosotros como iglesia, ¿estaremos viviendo una vida de impiedad? ¿Estaremos viviendo una vida de impiedad? ¿Con cuál de estos ejemplos me siento identificado? ¿Me siento identificado con los hijos de Elí? Es decir, ¿estoy haciendo obras impías? ¿Estoy mirando pornografía en la noche antes de dormir sin que nadie me vea? Ahora que hay cables y tantas cosas, ¿estoy mirando películas que agradan a mi carne? Preguntas como esa, ¿no? ¿Estoy adulterando en mi corazón? ¿Estoy criticando o deseando mal a mi prójimo? ¿Tengo malos pensamientos? ¿Menosprecio el servicio a Dios? ¿Le ofrezco lo peor de mi tiempo? ¿Lo peor a Dios? Porque tenemos que meditar en todo eso. ¿Lo peor? ¿Le ofrezco lo peor en mi servicio? ¿Le ofrezco lo peor también en cuanto a mis bienes? ¿A lo que Dios me bendice? ¿Le ofrezco lo peor en mi comunión? ¿Con qué actitud vengo los domingos al servicio al Señor?
vengo con ganas de estudiar la palabra de Dios, con ganas de cantarle, con ganas de adorarle, con ganas de poder escuchar la palabra de Dios, con ganas de hacer un tiempo de confraternidad. ¿Con qué actitud? ¿Vengo más por cumplir, por agradar al hombre, para que me vean y sepan que estoy aquí presente? ¿O vengo porque realmente Dios es lo más importante para mí? Entonces estas preguntas tienen que llevarnos a reflexionar delante de Dios, de cómo es que estoy viniendo, con cuál de estas personas me identifico. O probablemente me identifico con estos creyentes que planifican todo lo que van a hacer en su presente y futuro, pero no consideran a Dios en ninguno de sus planes y menos en las decisiones que toman. Y me refiero a decisiones tan normales y naturales como el trabajo, el estudio, el tener una pareja, el emprender un negocio, el adquirir bienes, el casarse. Miren, todo esto es importante. Cuando uno quiere, desde cosas tan pequeñas, ¿no? Desde enamorarse. ¿Consideras a Dios en ese sentimiento que Dios ha puesto? O sea, ¿Dios es importante en esa decisión? A veces no le tomamos en cuenta porque buscamos agradarnos a nosotros mismos. Es como Sansón. Cuando su padre, Manoa, le estaba advirtiendo de que estaba eligiendo mal, él dijo, no, yo quiero a esta mujer que no era de su tribu, porque quería agradarse él mismo. No tenía la intención de agradar a Dios desde cosas tan pequeñas. Fíjense, de negocios. Todo esto es bueno. Yo no estoy diciendo que todo eso sea malo. Simplemente nos muestra que no considerar a Dios nos muestra una persona de repente previsora y responsable, pero que no está considerando a Dios. ¿Y cómo es que uno puede darse cuenta que eso no está tomando en cuenta a Dios? Muy sencillo. Cuando todas esas decisiones que tú tomas te alejan de Dios. Tú me podrás decir, este trabajo es bueno, perfecto. ¿Te pagan bien? Perfecto. ¿Te aleja de Dios? Lo primero que tienes que preguntar. ¿Tienes tiempo para buscar a Dios? No, es que el tiempo ya se acortó. Entonces pregúntate, ¿es decisión de Dios? ¿Te roba el tiempo para tener momentos con Dios, de orar, de leer su palabra, de buscar esa comunión con Dios? ¿Te roba el tiempo para que participes de tu servicio? ¿De que puedas poner tus dones y talentos en el cuerpo de Cristo? Entonces tú tienes que ponerte a pensar en todas estas cosas. Pero pastor, yo creo que Dios es el que me ha dado todo eso. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? El diablo le ofreció a Cristo muchas cosas, ¿o no? En la tentación, ¿no es cierto? ¿Qué le dijo? ¿Tienes hambre? Te doy pan. Convierte eso en pan, ¿no es cierto? Después lo subió y le dijo, ¿quieres los reinos? Todo eso te daré. Es decir, tenemos que reflexionar sobre esto. O probablemente sea algo que me agrade a mí y no esté agradando a Dios. Pero uno tiene que considerar esos aspectos y también de la comunión en la congregación. Todo está conectado, hermanos. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿consultaste a Dios para tomar esas decisiones? ¿Cuánto tiempo pasaste orando, ayunando o meditando en su palabra, esperando su respuesta? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Y fíjese que yo le puedo decir que como cristianos, y por eso es que me golpea, no actuamos así. Nosotros somos movidos por las circunstancias,
Y nosotros normalmente a veces aprovechamos los momentos, lo que se presenta. Pero pocas veces estamos llevando a Dios cada uno de estos anhelos. Y le estamos consultando, Señor, ¿iré para hacer esto? ¿Tú realmente crees? ¿Tú puedes confirmarme, Dios? Yo miro el ejemplo del rey David. El rey David nos muestra qué tan necesario es considerar a Dios antes de tomar una decisión. Yo le doy los textos para que usted lo lea. Primera de Samuel 23, 10, 11. Primera de Samuel 38. David pidiéndole y diciéndole, Dios, iré a atacar a este reino. Dios, iré a rescatar a los cautivos, a mi familia que fue llevada cautiva. Ya son 2 días en que o un día en que ellos se lo llevaron. Y Dios respondiéndole, ve, porque tú vas a hacer esto. Ve, porque esto va a pasar. Mira los Hechos, capítulo 13, versículo 1 y 2, la iglesia de Antioquia. Están ellos buscando, están orando para enviar 2 siervos. Y ellos, dice la Biblia, que están orando y están ayunando para buscar la voluntad de Dios. Hasta que el Espíritu Santo les confirma y les dice, ellos son los que tienen que enviar. Entonces, ese es el sentido, hermanos queridos. Él sabe si estamos viviendo una vida de impiedad. Él sabe si en nuestras decisiones estamos nosotros realmente tomando en cuenta a Dios. Ahora, fíjense, si por ese lado vamos, y tomamos decisiones sin considerar a Dios, entonces tenemos que preguntarnos, ¿estoy viviendo una vida de impiedad? Es decir, ¿tomo en cuenta a Dios en todas mis decisiones? ¿O no? ¿O soy yo el que está dirigiendo mi vida? Y a Dios solo le pido que lo bendiga. A Dios solo le pido que dé el ok. Yo creo que muchas veces nos comportamos como estos hombres que Santiago menciona. Y no tomamos a Dios en cada aspecto de nuestra vida. No tomamos en cuenta a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Por eso les decía que esto es algo que rompe un poco mi entendimiento. Porque probablemente yo también estoy dentro de este grupo. Y creo que he tomado muchas decisiones que aparentemente son buenas, pero que probablemente no tome en cuenta a Dios. Y allí está la parte que me toca a mí hacer con Dios. Pero yo quiero ampliar esto y hacerlos pensar a ustedes como creyentes, como hijos de Dios. En cuántas de las decisiones o en los planes que tienen como familia o como persona individual está considerando a Dios. ¿Cuánto de sus planes aparece Dios? Y esto es algo que tiene que llevarnos el Señor a reflexionar. Y si eso está pasando, uno se pregunta, ¿qué es lo que debo hacer para salir de esta condición? Y la respuesta es una: glorifica a Dios en todo lo que haces. Eso es todo. Glorifica a Dios en todo lo que haces. ¿Qué significa eso? Que todo lo que hagas en tu trabajo, en tu hogar,
que todo lo que tú realices, comprar, servir, aconsejar, hazlo buscando agradar a Dios. Es decir, pensando que Dios está presente y está a tu lado en todos los momentos de tu vida, en toda actividad del día a día, de manera que tú puedas honrarle a Él ante las personas que nos rodean. Mateo 5:16 dice que vuestras obras glorifiquen a Dios. Que todo lo que tú hagas den gloria a Dios. Y creo que eso es importante. Si es que realmente uno está viviendo una vida así. Probablemente después de haber escuchado este tema podemos reconocer, y repito, que no hay creyente alguno que pueda ser completamente piadoso. Bajo este concepto, pues todos tenemos, repito, cierto grado de impiedad. Entonces, ¿qué hacer? Y yo creo que Dios nos está llevando a ser honestos con Él, ¿no es cierto? Y que podamos acercarnos a Él con libertad, con humildad también, con responsabilidad. Porque el propósito es que el mensaje tiene que llevarnos a reflexionar sobre, ¿realmente estoy viviendo una vida así? Y si es así, entonces tenemos que acercarnos a Dios. Si estamos viviendo una vida de impiedad en cualquiera de las dos situaciones, solo nos queda reconocerlo, confesarlo, pedir perdón y acercarnos a Jesús para experimentar el perdón y el amor. Jesús conoce tu corazón, conoce mi corazón. Jesús conoce todo lo que piensas y todo lo que hacemos en nuestra vida. En Juan 2:23, 25 dice, Jesús conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabe lo que hay en nosotros. Entonces yo quiero en esta mañana, en medio de lo que estamos escuchando, acercarnos al Señor. Yo no sé en cuál de estas características de vida, de impiedad, podamos estar. Yo no lo sé porque yo no conozco el corazón de nadie. Yo me identifico con el lado de los creyentes que planifican, porque sí planifico. Y créanme, intento que Dios esté en cada aspecto de mis planes. Pero cuando termino de ver esto me doy cuenta que hay aspectos de mis planes en los que Dios no está. Y no es que sea algo malo, pero no está. Está mi sapiencia, está mi experiencia, pero no está Dios. Entonces eso me llevó a tener que pedirle perdón a Dios. No sé en cuál parte de esta vida de impiedad estás tú, pero yo te quiero invitar en esta mañana a que reflexiones y que como iglesia nos acerquemos al Señor. Mire, Jesús no tiene necesidad de que nadie señale a nadie. Es decir, ni siquiera tu esposa te puede señalar y decir, ya ves, yo te venía diciendo eso hace tiempo, tú no me hacías caso. No. Ni que tu papá o tu mamá te señale. Jesús no tiene necesidad de que nadie señale a nadie. ¿Y sabe por qué? Porque Él conoce el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y Él sabe cuál es tu condición. Él sabe cuán infeliz puedes estar siendo en este momento, aunque rías. Él sabe cuán amargado o amargada puedes estar en este momento, aunque quieras aparentar. Él sabe cuán destrozado está tu corazón, cuán lastimado está por las cosas que pudiste haber hecho o las cosas que te hicieron. Él lo sabe. Pero lo que Él no quiere es que te mantengas en esa actitud, que te sigas equivocando y que sigas pensando que tú tienes el control de tu vida. Si eres creyente,
si eres cristiano, si le entregaste un día tu vida a Cristo con sinceridad, entonces tienes que reconocer que Él tiene el control y que no puedes tenerlo tú. Eso es lo que tú tienes que entender en esta mañana. Pero si aún habiéndole entregado tu vida, estás viviendo una vida de impiedad, a escondidas, engañando al hombre, tú puedes engañar al hombre. Tú puedes engañar a las personas que están a tu lado. Tú puedes mostrar una vida de piedad. Y nosotros podemos ser engañados, pero a Dios nunca le vas a engañar. Nunca. Por eso en esta mañana, Él quiere que reflexionemos con lo que estamos escuchando.